Hola, buenos días. Hoy vamos a tener la conferencia de Leonora Esquivel, la doctora Leonora Esquivel. Ella va a tocar un tema, pues es un tema sensible, no es fácil, pero es muy actual y tiene que ver con la comida, lo que comemos, de dónde viene la comida que comemos y algunas alternativas para comer sin carne. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito de sin carne. Exacto. Por eso digo que es un tema un poquito sensible. Bueno, les voy a hablar un poquito de Leonora. La doctora Leonora Esquivel nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Filosofía en la UNAM, obteniendo el premio Norman Sverling a la mejor tesis y la medalla Gabino Barreda al mejor promedio de la carrera. Es doctora cum laude en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y su tesis fue sobre ética ambiental. En 2003 fundó la organización Anima Naturalis International, una organización hispanoamericana que difunde y establece los derechos de los animales. Es ganadora del premio a la sustentabilidad 2011 en la categoría Mejor Activista. Es psicoterapeuta corporal y coach y actualmente es conductora y asesora editorial del programa Instinto Animal que se transmite en el canal 22 todos los miércoles a las 9 de la noche. Para Leonora Esquivel, el tema de los derechos de los animales es la revolución moral más apremiante del presente siglo. Y aquí si quieren ver sus entrevistas, hay un link que luego se los paso. Gracias. Buenos días, ¿me da el perito? Buenos días. Gracias a todas por venir, a todos también. Gracias a Kim y Armando por la invitación para hablar de este tema que, como bien mencionó ella, puede ser sensible. Incluso oí que dijeron, ¿cómo comer sin carne? ¿No? Qué difícil, podría hasta parecernos imposible. Entonces, lo que me gustaría hacer aquí con ustedes es presentarles algunas de las razones por las cuales un tipo de alimentación basado en vegetales puede ser muy conveniente. El título de esta plática pues es Come con cuidado, porque tiene el doble sentido. Uno de, bueno, ¿qué estamos comiendo cada vez que comemos? Lo hacemos, algo que parece tan sencillo como alimentarnos, pues tiene implicaciones tanto de salud como económicas, éticas, ecológicas detrás. Entonces, el hecho de comer es un acto que debería representar para nosotros un acto de amor, no solamente hacia nosotros, a lo que nos llevamos a la boca y cómo nos nutrimos, sino a la manera en que nos relacionamos con el resto de los seres con los que compartimos el planeta. Vamos a ver si les sea este puntero. Creo que para acá, este avance. De este lado. ¿No es más fácil que le demos enter, que le diga yo a usted? ¿Sería tan amable? Entonces, el tema de la alimentación tiene que ver con razones muy extensas. Por ejemplo, el tema de la deforestación, el tema de la escasez de agua, la injusta distribución de alimentos, el origen y la producción de alimentos, la contaminación y, desde luego, los problemas de salud y sobrepeso, ¿no? Podríamos decir, ¿qué tiene que ver lo que yo como con la deforestación o con el agua o como que la injusta distribución de alimentos? Bueno, el origen y la producción nos suena más lógico, de dónde viene la comida que comemos, pero la contaminación, ¿cuál es la relación entre comer algo y la contaminación que estoy generando? Y problemas de salud y sobrepeso evidentemente nos pueden parecer pues más, que saltan más a la vista. Siguiente. Entonces, el tema de una alimentación basada en productos vegetales es viejísimo, no es algo que esté de moda o que hayamos inventado los activistas por los derechos de los animales o los nutriólogos, sino que es algo que viene incluso desde la Grecia clásica. Fíjense, desde 550 a.C., Pitágoras, y quien lo recuerde por el famoso teorema de Pitágoras que nos enseñaron en la escuela y que nos costaba mucho trabajo, al menos a mí, pues en su escuela, en Grecia, tenía como condición que sus alumnos, los miembros de su escuela, no consumieran carne, porque decía que atrofiaba los procesos mentales, que una mente clara no debía estar nutrida con alimentos animales. Y decía, mientras los hombres sigan masacrando animales,
no habrá paz, alegría ni amor en la tierra. Esto nos podría parecer muy hippie, pero fíjense, desde el 550 a.C. ya un pensador lo venía planteando. Más adelante, en el 70 después de Cristo, Plutarco también dijo que las fieras matan por la necesidad de alimentarse, mientras que ustedes, o sea, nosotros los seres humanos, matamos por vicio. Y es cierto, porque nosotros no es que tengamos que comer animales para sobrevivir, lo hacemos pues porque nos gusta, porque estamos educados a un nivel de paladar a que es sabroso, pero no es un acto de supervivencia, al menos en el caso de habitantes de las grandes ciudades. Y un personaje muy conocido por todos nosotros, Leonardo da Vinci, del Renacimiento, del 1500, quien consumía productos, o sea, se alimentaba a base de productos vegetales, digamos, era vegetariano, decía que llegará un tiempo en que los hombres consideren el asesinato de los animales como hoy consideramos el de los hombres. Y fíjense que eso que suena tan vanguardista, apenas hoy día a nivel legislativo se está implementando con algunas reformas al Código Penal, el tema de que el maltrato animal sea considerado un delito, que haya ciertas sanciones por maltratar animales, apenas hoy día en algunos países se está implementando, pero ya desde el 1500 estaba esta idea de poder identificar que quien maltrata a un animal o quien asesina a un animal, pues tiene también una propensión a hacerlo con miembros de su propia especie. Entonces, como ven, son ideas muy, muy antiguas. Sí, gracias. Les pido si cierra bien, por favor, porque ya pusieron el aire. ¿Están bien de aire? Estábamos un poco acalorados, pero creo que ya. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A lo mejor muchos de ustedes han oído el tema de, bueno, soy vegetariano, soy vegano, pero hay gente que dice, soy vegetariano, pero come peces. ¿Qué es esto de vegetarianismo y veganismo? Bueno, por definición, un vegetariano es una persona que no consume alimentos de origen animal. Perdón, un vegetariano sí puede consumir alimentos de origen animal en los derivados. Puede ser o lacto-vegetariano, que quiere decir que come huevo y leche, o lacto-vegetariano, que solamente come lácteos. Pero un vegetariano no consume animales, eso sí, o sea, no hay el de soy vegetariano pero como camarones, o soy vegetariano pero como salmón, no existe. Un vegetariano, por definición, no come animales. La diferencia con el veganismo es que el veganismo, ese sí, es el no consumo de productos de origen animal, que es como mi caso, por ejemplo, que no consumimos lácteos, ni huevos, ni derivados de otro tipo de animales, pieles, cuero, etcétera, ¿no? Productos de animal en general. Entonces, claro, el vegetariano puede tomar leche o huevos, solamente leche, pero el vegano consume leches vegetales, de arroz, de almendra, por ejemplo, pero no productos animales. ¿Cuáles son las razones por llevar este tipo de alimentación? Pues son varias. Cada quien puede elegir la que más le mueva o le convenza, pero no solamente es un asunto de o por los animales, o por verme delgado, o por mantenerme joven, sino que hay muy buenos argumentos tanto por la salud, por la ecología, por los animales evidentemente, y hay un alto componente de solidaridad también con miembros de nuestra especie. Y vamos a ver ahorita algunas razones para estos cuatro puntos, ¿sí? Primero por salud, que puede ser a lo mejor lo que más nos importa. Bueno, México es el país número 1 en obesidad en el mundo. Superamos a los gringos ya por mucho. Antes éramos solo el país más obeso en niños y en mujeres, pero ahora también en población adulta, ¿no? Esto es una pandemia, es una enfermedad mundial, pero en México, pues, vergonzosamente tenemos el primer lugar. Claro que esto se puede deber a malos hábitos de actividad física, pero en gran medida se debe a una muy mala alimentación, basada tanto en azúcares refinados como en grasas saturadas. Y las grasas saturadas únicamente están en los productos de origen animal. Los productos vegetales no tienen una saturación de grasas. El único alimento que podría tener grasas saturadas es el aguacate, por ejemplo, o el cacao. Pero en la medida en la que lo consume un vegetariano, pues nunca alcanzará a problemas de obesidad o sobrepeso. Obviamente por tener unos niveles más bajos de colesterol, los vegetarianos, veganos, tenemos un colesterol mucho más bajo porque no consumimos productos de grasas saturadas, o al menos no una gran cantidad. También tenemos menor predisposición a padecer diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad derivada de la obesidad y que afecta no solamente a población adulta, sino a niños. Estamos viendo cada vez más niños que padecen diabetes, incluso esto cómo afecta la vista, ¿no? La visión puede incluso quedar ciegos, y estas son enfermedades que se podían prevenir con otro tipo de alimentación. Las preguntas son al final, sí, por favor.
Los problemas digestivos, mucha gente dice, es que yo siempre que como me siento inflamada o me duele el colon o cualquier cosa, ya siento que me duele el estómago. También eso se puede evitar con una alimentación basada en productos vegetales. Hay menor probabilidad de cierto tipo de cánceres, como por ejemplo el cáncer colorectal del colon. Hay un menor índice de problemas cardiovasculares, desde luego, y una mejor calidad de tiempo-vida, ¿no? Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales una alimentación basada en vegetales puede ser conveniente para nosotros. Y bueno, me dicen, pero ¿cómo? Si la pirámide nutricional siempre nos ha dicho que aquí a la base tienen que estar las carnes y los peces. No, hoy día, y esta pirámide está avalada también por la Asociación Americana de Nutricionistas de Estados Unidos y del Canadá, y es muy popular, si ustedes la buscan en internet, la encuentran, es la pirámide de una alimentación basada en productos vegetales, donde, como podemos ver aquí, a la base están pues todo lo que son los cereales, ¿no? Que se recomienda tomar entre 6 y 11 raciones diarias. En segunda proporción, lo que son las frutas, frutos secos, las verduras y las hortalizas. En una menor proporción, las legumbres, los derivados, los alimentos ricos en calcio, donde aquí pueden encontrarse cosas como el tofu, por ejemplo, o las leches de almendra, leche de arroz, leche de avellana, leche de soya también, y en una proporción mucho más baja, los llamados alimentos esenciales, que serían los aceites que nos proporcionan omegas, por ejemplo. Entonces, como ven, en esta pirámide no hay ingredientes de origen animal, pero es una alimentación balanceada y nutritiva que contiene todos los requerimientos para llevar una vida saludable. Eso fue desde el punto de vista de la salud. Ahora veamos algunas de las razones por las cuales por ecología también es conveniente este tipo de alimentación. Cuando les mencioné la deforestación, bueno, podríamos pensar, ¿qué tiene que ver comer carne con que talen árboles? Bueno, la causa número 1 de la deforestación en el mundo es la ganadería industrial. O sea, se talan enormes extensiones de selvas y bosques para introducir ganado y para sembrar pastizales para darle de comer a esos animales que van a dar de comer a un pequeño porcentaje de la población. El caso en Brasil es impresionante, ¿no? Esta selva Mato Grosso, que es uno de los pulmones más importantes del planeta, se devasta a campos acelerados diariamente porque la demanda de nosotros de consumo de productos de origen animal es cada vez más grande y hay que introducir cada vez más ganado y tener mayor cantidad de tierra para darle de comer a ese ganado. Obviamente las industrias, pues cárnica y láctea, son una fuente importante de contaminación también del agua, del aire y de los suelos. Hay empresas incluso que tienen demandas por grupos ecologistas por la contaminación que estas industrias generan en los mantos acuíferos, porque todos los desechos de estas industrias van a los ríos y a los mares, contaminando los pozos de los que se abastecen las comunidades aledañas, por ejemplo. Implica también una fuerte pérdida de biodiversidad, porque imagínense si hay una selva o un bosque y vamos a talar para introducir ganado y para sembrar pastizales, ¿qué pasa con los animales que originalmente vivían ahí, que era su casa? Pues esos animales mueren o a veces se tienen que ver desplazados para irse a otras zonas, que muchas veces ya no hay zonas a donde estos animales se vayan, tienen que ir a zonas urbanas y ahí son víctimas pues de atropellamiento, de ¡ay, qué horror! ¿Qué hacen los animales aquí en nuestras casas? Hay que matarlos. Entonces, estos animales también se ven desplazados de lo que era originalmente su casa para introducir la ganadería industrial. Y bueno, el cambio climático es un tema importante hoy día. Hay mucho oímos de, bueno, apaguen la luz, o usen menos el coche, o anden más en bicicleta, pero no sabemos que una de las causas más importantes también del cambio climático es la ganadería industrial. ¿Por qué? Pues por el metano que emiten los gases de las vacas, ¿no? En el cuerpo, en los intestinos de las reses se genera metano, y si tenemos miles de millones, como sucede, miles de millones de reses emitiendo gases al medio ambiente, este metano, evidentemente que es un gas de efecto invernadero, es decir, que causa la destrucción de la capa de ozono, pues también está contribuyendo al fenómeno del cambio climático. Y estas cosas no las decimos solamente defensores de animales o gente que queramos estar más saludables, sino que lo dice también la FAO en un estudio que a partir del 2006 publicó y que cada año se va renovando, que se llama La larga sombra de la ganadería, los aspectos medioambientales y alternativas. La FAO es esta parte de la ONU que se encarga de la alimentación y de hacer estudios sobre la distribución del alimento y la producción del alimento en el mundo.
Pues también nos dice que el sector ganadero es el responsable del 64% del amoníaco que genera la lluvia ácida en el mundo. Y ustedes saben, bueno, que la lluvia ácida tiene consecuencias terribles para los cultivos, ¿no? Por ejemplo, para el aire que respiramos, para la lluvia que nos cae a nuestras plantas y a nosotros cuando nos mojamos. Y la ganadería produce el 64% de esta sustancia. Es responsable también de una tala de 7,000 árboles por minuto en el Amazonas. ¿Se imaginan en lo que llevamos platicando aquí cuántos miles de árboles han sido talados para introducir ganadería industrial? Es la responsable o es el responsable del sector ganadero del 37% de todo el metano producido, este gas de efecto invernadero que les mencionaba que está en el intestino de las reses. Pues la ganadería es responsable de un 37%. La ganadería industrial consume el 87% del agua dulce. Cuando el agua es un problema grave en el mundo, ¿no? El abastecimiento de agua es un problema no nada más local, sino internacional. Y el 87% de esa agua dulce se va a dar de beber, por ejemplo, a animales que van a ser convertidos en comida, en limpiar todos estos desechos que genera la industria, en regar los cultivos para que estos animales puedan comer. Nos suena como un poco a desperdicio. Imagínense, el 87% del agua dulce. El sector ganadero consume el 50% de los antibióticos que se producen en el mundo. O sea, no los antibióticos son nada más para curarnos a nosotros de enfermedades, sino son también parte de negocio de farmacéuticas para enfermar y curar a los animales, y que estos animales cada vez estén más inmunes a ciertas enfermedades que también les dan por las condiciones en las que viven. Y evidentemente estos antibióticos pues indirectamente los consumimos nosotros al consumir o al comer productos de origen animal. Y también es responsable de 64 millones de toneladas de basura que se arrojan anualmente en el mar. Imagínense, porque uno pensaría, bueno, es que si un animal se muere es biodegradable, no contamina. Sí, un animal, 2, 20, 40, pero si tenemos miles de millones de restos de animales que van a parar al mar, eso se convierte en un foco importante de contaminación. Y no son pocos, imagínense, son 6 millones de toneladas anualmente, solamente producidas por la ganadería industrial. No estamos contando la basura que nosotros generamos. Entonces, desde un punto de vista ecológico hay buenas razones también. Aquí hay una gráfica muy clara que nos muestra cuánta tierra es necesaria para alimentarnos. Y está dividido en omnívoros, o sea, personas que comen de todo, vegetarianos y veganos. Y fíjense la cantidad de metros cuadrados de tierra cultivable que se necesitan para producir el alimento que consume una persona. Son 78,000 metros cuadrados para producir el alimento que consume un omnívoro, mientras disminuye notoriamente solo 8,000 metros cuadrados para producir el alimento para un vegetariano, y baja todavía más para un vegano, 4,000 metros cuadrados. Entonces, fíjense la cantidad de tierra que estaríamos dejando libre para que fuera espacio biodiverso, para que fuera hábitat de otros animales, tan solo con cambiar una alimentación de omnívora a vegetariana o de vegetariana a vegana. Entonces, creo que también este es un punto interesante a favor de la ecología. Y cuando les decía que por solidaridad, dirían, bueno, ¿qué tiene que ver a lo mejor esto de desperdiciar comida o que la comida no se tire cuando hay gente que padece hambre en el mundo? No nada más es eso. La carne es un alimento poco solidario desde su producción. Producir medio kilo de carne molida requiere 6 kilogramos de cereales. ¿Cuántas personas comen con medio kilo de carne molida? 2, 3, ¿no? Y con 6 kilos de cereales, ¿se imaginan cuánta comida podríamos producir? ¿Cuántos panes, cuánto cereal, cuánta pasta? O sea, come mucho más gente con esta cantidad, con esta misma cantidad de cereales que nos cuesta producir medio kilo de carne molida. Aquí está, miren, con 6 kilos de cereales se preparan 8 panes grandes y 25 platos de pasta. Entonces, fíjense ahí por qué la proporción nos parece poco solidaria. Producir un bistec requiere 60 tazas de cereales. Con esas 60 tazas de cereales podríamos obviamente dar a mucho más cantidad de comer a mucho más cantidad de personas. Y algo que es muy importante es que el 50% de la producción mundial de granos se destina a animales. O sea, todo lo que ustedes ven en los campos cuando salimos a la carretera, que se está sembrando alimento, el 50% en el mundo de esa producción no es para seres humanos, es para animales.
para animales que van a dar de comer a un porcentaje pequeñito de personas por esta proporción, porque no alcanza tanta comida para los animales. A la hora de convertir a los animales en comida, es poca comida en proporción con los recursos que nosotros empleamos. Siguiente. Aquí vemos de manera más gráfica y más clara la cantidad de litros que se invierte para producir, por ejemplo, un filete de 300 gramos de carne de res. Se necesitan 4.500 litros de agua, mientras que se necesitan solamente 500 litros de agua por medio kilogramo de trigo. Vean qué poquita agua y cuánta comida se puede hacer con el trigo. Con el maíz lo mismo, 450 litros de agua para una mazorca de maíz y 1.170 litros de agua para tan solo una pechuga de pollo de 300 gramos. Entonces también es un enorme desperdicio de agua. El otro día con agua lanzó una gráfica que para producir un bistec, desde criar al animal hasta que llega al supermercado, todo lo que implica del transporte, el embalaje, se consumen 37.000 litros de agua para solo un bistec. Y esto lo dijo con agua el otro día. Entonces imagínense, no es solamente la producción del alimento, sino es todo el costo que tiene llevarlo a nuestra mesa, del productor, del productor al matadero, del matadero a quien lo va a procesar, de quien lo procesa al supermercado, lo que consume estando en el supermercado de agua, también por los procesos de congelación, del supermercado a nuestra casa, son 37.000 litros de agua. O sea, es un despilfarro de recursos en un alimento como la carne, por ejemplo. Y aquí lo vemos también con esta gráfica, cuánta agua es necesaria para alimentarse. En metros, son los metros cúbicos de agua potable necesarios para producir el alimento que consume un omnívoro, 16 metros cuadrados. Mientras que son 4.5 metros cúbicos para un vegetariano y 1.1 metros cúbicos para el alimento que consume un vegano. Fíjense también, ¿perdón? ¿Cuál es la medida de tiempo de eso? La medida es un año. Un año. Un año. Todas son en un año. Entonces, fíjense, es realmente impresionante el ahorro de agua que se hace al producir alimentos de origen vegetal, aunque nos parezca bueno, pero las verduras y las plantas, las frutas también requieren riego, sí, pero mucho menos agua que el dar de beber a los animales, que además consumen mucha agua, no solamente ellos, sino la industria en general, ¿no?, en sus procesos de producción del alimento. Y desde luego está la parte que para muchos puede ser fundamental o la razón definitoria para dejar de comer carne, que es por los animales, ¿no? Cuando leemos esta cifra de que se matan 60.000 millones de animales terrestres cada año para darnos de comer, imagínense, 60.000 millones de animales terrestres cada año son casi 10 veces la población humana mundial. Y aquí ni siquiera estamos contando a los peces, porque los peces se cuentan por tonelada, no por unidades. Entonces, esto realmente es una masacre, ¿no? Aproximadamente cada segundo se matan 3.000 animales para todo tipo de industrias, pero para la industria cárnica son 60.000 millones anuales. Claro, la cifra nos parece como atroz, ¿y qué podríamos hacer? O pensamos, ¿es natural? A ver, no sé si sea natural, ¿no? Hoy día nosotros que somos habitantes de grandes ciudades tenemos opciones. Si ustedes me dijeran, bueno, pero es que los esquimales o los inuits pues solo pueden comer foca y oso polar, desde luego no vamos a decirles que coman frutas y verduras, pero nosotros somos personas que tenemos más opciones, ¿no? Y esa es la apuesta, ¿no? La idea de consumir alimentos de origen vegetal puede ser una apuesta ética. ¿Por qué? Por respetar las vidas de otros animales. Siguiente. Cuando decimos, bueno, es que los derivados no implican maltrato animal, no necesariamente, ¿no? La industria del huevo y la industria de la leche son industrias que maltratan demasiado a los animales. ¿Por qué? Simplemente porque para que las vacas den leche, pues tienen que tener un ternero, son mamíferos como nosotros. O sea, las vacas en la industria se inseminan artificialmente, nace el ternero es separado de la madre para que esa leche que por naturaleza era para él, pues sea para la industria. Las vacas están conectadas a máquinas de ordeña que seguramente hemos visto todos, donde se les está ordeñando varias veces al día, lo cual les puede producir mastitis o infecciones en las ubres. Y cuando estas vacas dejan de producir una cantidad óptima de leche para la industria, pues también son enviadas al matadero y convertidas en carne de menor calidad, ¿no? Y los terneros, pues son un subproducto de esta industria
En cuanto se separan de la madre, se llevan a lugares donde se les mantienen en gorda por aproximadamente 9 meses y después se venden también como carne de ternera, que supuestamente es muy blanda y muy pálida, y esto se logra precisamente por la inmovilización del ternero. El ternero durante estos 9 meses no puede moverse para no generar músculo, está a oscuras, está desnutrido para que su carne sea anémica. Es una criatura anémica, por eso su carne es pálida y es blanda. Y en el caso de las gallinas, bueno, nosotros pensamos, se nos educó a todos de la gallina nos da sus huevos, la vaca nos da su leche. Pero nosotros cuando salimos al campo, de veras vemos a las gallinas poniendo huevos, vemos a las vacas con sus terneros, nosotros no vemos a los animales, ¿no? ¿Dónde están los animales que comemos? Y están en enormes bodegas, con jaulas una sobre otra, luz artificial. En una bodega puede haber hasta 3.000 o 6.000 gallinas. Cada jaula de las gallinas es aproximadamente del tamaño de una computadora, de una laptop, y pueden incluso meter ahí hasta 3 gallinas. Se les cortan los picos para que por el hacinamiento en el que están no se picoteen y no se maten entre ellas, y están con luz artificial todo el día para engañarlas a que es luz natural y que estén poniendo huevos. Pero esta circunstancia de tener a las gallinas genera un huevo cada 18 horas. Imagínense cuántos miles de gallinas tenemos que tener para producir la demanda que nosotros solicitamos. México es el país número 1 consumidor de huevo, con 54 kilos per cápita anualmente. Entonces son miles de gallinas en estas condiciones. Entonces tampoco es esta cosa ideal de la gallina nos da sus huevos y anda por ahí libremente, sino que realmente todos estos animales que comemos están estabulados, están encerrados en enormes bodegas, sin luz natural, solo luz artificial, mucha suciedad, no conocen la luz del sol hasta el momento en el que muchos de nosotros los vemos, que es cuando son transportados hacia el matadero, y cuando los vemos casi nadie quiere ver ese camión, nos volteamos para otro lado, porque sabemos que ahí hay algo que no está bien, pero nos han educado que hay que comer carne porque es nutritivo, porque es saludable, porque es con lo que se preparan los platillos tradicionales, porque si no, no comí, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos esta información, siguiente por favor, pues podemos tener más herramientas para elegir. Y en el caso de la pesca, por ejemplo, bueno, la pesca, como les dije, los peces no se cuentan por individuos, se cuentan por toneladas, entonces ni siquiera están contabilizados cuántos miles de millones de peces se matan al año para consumo humano. Y el problema aquí es grave no solamente por el tema del sufrimiento de los peces, que evidentemente pues se asfixian cuando son sacados del agua, sino por razones ecológicas muy importantes. La FAO, este mismo organismo de las Naciones Unidas, nos dice que el 70% de las pesquerías, o sea, de las zonas pesqueras mundiales, están agotadas por la sobreexplotación. Hemos sobreexplotado los recursos pesqueros al punto de que ya 70% están agotadas. Entonces ahora se está optando por las piscifactorías, que también, además de implicaciones morales, pues tiene muchas implicaciones de derroche de agua, porque imagínense tener a los peces en cultivos para dar de comer a pocas personas, requiere también miles de litros de agua, ¿no? Y algo que es muy importante es la cantidad de animales que mueren atrapados en las redes pesqueras. O sea, las redes pesqueras no son selectivas, no solamente dicen vamos a atrapar los peces, el atún o los peces que la gente come. En las redes pesqueras se van tortugas, se van delfines, se van marlines, se van peces que ni siquiera son considerados comestibles, que no tienen valor comercial y que son devueltos al mar agonizantes o muertos anualmente, convirtiéndose también, además del sufrimiento de esos animales, en un foco de contaminación, porque son devueltos al mar en toneladas, ¿no? Ya muertos. Los métodos de pesca, siguiente, pues son muy nocivos ambientalmente, ¿no? La más popular es la pesca de arrastre, que son redes aproximadamente del tamaño de 6 campos de fútbol, que son arrastradas, tienen unas rueditas en su parte inferior, y van arrastrando, el barco las va desplazando y van arrastrando por el fondo marino y capturando todo lo que haya a su paso. El hecho de que estas rueditas vayan desplazándose por el fondo marino también erosiona el ecosistema. El ecosistema marino es aún mucho más sensible que el ecosistema terrestre, pero como es lejano para nosotros, no lo vemos. Nosotros nos metemos al mar y es hasta aquí y nada más, pero las profundidades marinas son mucho más sensibles a lo que es la contaminación, la erosión y el tema de la sobreexplotación. Entonces, imagínense estas redes con una boca de 100 o 170 metros de altura y kilómetros que van desplazando y arrastrando todo lo que haya a su paso. Es evidente que se van un montón de animales
y de flora y de fauna marina que ni siquiera es aprovechada. Otra pesca muy común, que es con la que se pesca, por ejemplo, al atún, es la pesca de cerco, es una especie de jareta. Se hace una vez que se detecta un cardumen, se traza un círculo, se pone la red, y ya que ha quedado el cardumen en el centro del círculo, como una bolsa, la red sale y todo lo que queda ahí atrapado es lo que es procesado vivo mientras se trabaja en las plataformas marinas. Y la de espinel, que son también anzuelos kilométricos, donde en más o menos cada metro hay un anzuelo, y estas líneas se colocan en la superficie marina para que los peces vayan picando. Pero aquí el problema también es que no solo pican los peces, sino muchas aves también, que ven la carnada y van volando, ven una carnada, la pican y quedan atrapadas en el anzuelo. Entonces es un problema que atañe no solamente el sufrimiento de los animales que comemos, sino a los animales que no comemos, al ecosistema marino, a las aves y a la naturaleza en general, ¿no? Y después de estos datos que pueden parecernos abrumadores, tal vez muchos se pregunten, ¿qué podemos hacer? Esto suena terrible, ¿y qué puedo hacer yo? Bueno, la propuesta es sencilla, es comer más frutas, verduras y legumbres. Eso a todos desde pequeñitos nos lo decían, y a muchos no nos gustaba, a muchos sí, pero parece una verdad de perogrullo, pero lo es. Comer más frutas, verduras y legumbres, reducir el consumo de productos animales, reemplazar la leche animal por leches vegetales, que pueden ser de alpiste, de almendra, de avellana, de soya, de arroz. Las podemos comprar o las podemos hacer, y tener una alimentación vegetariana o vegana. Al final la leche, la verdad, no es un alimento necesario. Si ustedes se ponen a pensar, somos la única especie que consume leche de otro animal en su etapa adulta. Nadie más hace esto. O sea, nosotros les damos leche a los gatitos, pero somos nosotros. Pero el gatito no es que necesite la leche. Nosotros tomamos, siendo adultos, leche de vaca, cuando no somos ni vacas ni terneros. Es muy extraño y lo hacemos por hábito. La leche es para cachorros. En todos los mamíferos es un alimento que viene de la madre, tiene nutrientes excepcionales que pueden dársele a los bebés hasta los 2 años, pero después no es un alimento necesario. Lo consumimos porque muchas cosas sabrosas llevan leche, porque hay muchas recetas que llevan leche, y porque también las industrias nos promocionan mucho el hecho de calcio, calcio, calcio. Pues sí, pero la leche no es la única fuente de calcio. De hecho, no por nada hoy hay tantas personas y tanta población mundial intolerante a la lactosa, porque la lactosa es una enzima muy agresiva para el páncreas humano, ¿no? Las vacas tienen, me parece que 6 u 8 estómagos. Entonces imagínense, es un alimento para vacas, nosotros no lo necesitamos. Pero si aún así nos gusta disfrutar del cereal o el café con leche o algo así, pues están las leches de origen vegetal, que son mucho más saludables y que no tienen esta implicación del maltrato animal, digamos, ni de las cosas dañinas, la grasa saturada para nuestra salud. Excusas, a lo mejor ustedes ya están pensando, pues sí, lo que ella dice suena bien, pero necesito la proteína animal, porque si no me voy a desnutrir. Es que yo como diario en la calle, y en la calle no hay opciones. Es que sí, eso suena bueno del huevo orgánico, por ejemplo, pero es más caro. Me voy a morir de hambre si solo como lechugas, a la media hora ya voy a tener mucha hambre. Sería ideal, pero en mi casa nadie es vegetariano y todos me van a rechazar con una propuesta así. Pero es que no sé qué comer, voy a comer todos los días zanahorias y lechuga y papas, me voy a enfermar, me va a dar anemia, sí, me voy a debilitar y el doctor me va a decir que estoy haciéndolo muy mal. O si soy hombre pueden decir, es que yo hago mucho ejercicio y si soy vegetariano me voy a volver escuálico, voy a perder volumen. Pero no es cierto, estas en realidad son excusas porque nos cuesta mucho. Los cambios de hábito es algo que nos cuesta mucho, o sea, dejar de fumar, dejar de tomar un refresco, comenzar a hacer ejercicio, levantarse más temprano, dejar de comer carne, es un hábito como tantos, ¿no? Y los hábitos nos cuestan mucho trabajo porque es algo que llevamos haciendo desde siempre y que además, en el caso de comer carne, es avalado socialmente, ¿no? A nadie lo voltean a ver raro en una mesa cuando pides un pollo rostizado, al revés. Al vegetariano es al que en las bodas me pasa, que voltean a ver y ¿por qué no estás comiendo carne? Todavía estamos muy acostumbrados a que el que no come carne es el rarito, ¿no? Entonces, claro, nos sentimos muy cobijados en que todo el mundo come de esto, vamos al súper y hay gran oferta, en los restaurantes hay menús muy amplios basados en productos de origen animal, nunca se nos cuestiona, se nos educó que era saludable. A mí misma me decían tienes que comer carne porque si no, no vas a crecer, y me obligaban a comer carne. O sea, repetimos estos modelos
con el que nos educaron, no te levantas de la mesa hasta que no te comas la carne, y hay niños a los que realmente no les gusta y están horas ahí batallando con la carne, y es nuestra idea que si no comen carne se van a enfermar. Pero hoy día hay muchísimas opciones de información. O sea, los pretextos ya no son tan válidos como antes. Antes tenías que ir al doctor y seguramente el doctor te iba a decir, tiene que comer carne. Hoy día puedes encontrar médicos o nutriólogos, nutricionistas que te avalen una alimentación vegetariana bien balanceada. En redes sociales puedes encontrar mucha información de dónde comer, dónde comprar los alimentos. En páginas de nutrición hay una que yo les recomiendo mucho, que es haztevegetariano.com, donde pueden encontrar miles de recetas, por ejemplo, pueden encontrar los primeros pasos para ser vegetariano, razones, el mito de la proteína, y todo explicado por nutriólogos, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿y la proteína de dónde lo obtengo? ¿O qué va a pasar con el calcio? ¿De dónde lo saco? ¿O los omega 3, el omega 12? Todo eso hoy día, afortunadamente, una de las ventajas de la globalización es que tenemos acceso a muchísima información. Entonces, estas excusas no deberían en nuestra balanza pesar más para motivarnos a dar un cambio de hábito cuando realmente es algo que queremos y que decidimos hacer. Y como les dije hace rato, basta una disminución, una reducción para ayudar tanto a los animales como a la ecología, como ser solidarios con otras especies, y en nuestra salud lo vamos a notar inmediatamente. El veganismo, que es pues eso sí es una filosofía de no consumir productos de origen animal, es una postura ética que es consecuencia de reconocer derechos en los animales. O sea, no es que uno sea vegano porque sea el concurso de a ver quién es más vegano, quién no tiene nada de piel en los zapatos, quién no se baña con shampoo probado en animales, quién no usa la chamarra de cuero. No es una competencia, es una consecuencia, es una decisión consecuencia de considerar que los animales merecen algunos derechos. ¿Qué derechos se les ocurre a ustedes, por ejemplo, que podrían tener los animales? Ajá, derecho a la vida, ¿qué otro? Pues ya con vivir. El buen trato. Ajá, derecho, podríamos llamarlo a no ser torturados. ¿Qué otro? La libertad. Ajá, derecho a vivir en libertad. ¿Y qué otro? Bueno, Uno bien importante. Reproducirse. Muy especial, porque no vas a dejar en libertad a los leones, ni vas a dejar en libertad a los tigres. Bueno, Sí, en África. de hecho sí. De hecho sí. Primero están los derechos humanos que los derechos de los animales. A ver, pero no sé por qué tenemos siempre que poner, ¿le da enter, por favor? No sé por qué tenemos siempre que poner esto, es bien común. Primero las personas y luego los animales. Yo no siento que yo haya renunciado a los derechos humanos o que viole los derechos de los humanos siendo vegetariano o siendo vegana. No interfieren para nada, al revés. Con los argumentos que les di de solidaridad y de justicia alimentaria, estoy siendo más pro derechos de los animales, humanos, al mismo tiempo que soy pro derechos de los animales no humanos. Entonces, los derechos que ustedes mencionaron son muy atinados: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a no ser torturado, y uno bien importante, que es el más difícil y el más ambicioso de todos, es el derecho a no ser considerados propiedad. ¿Verdad que nosotros como especie hemos luchado siglos contra la esclavitud y sabemos que todavía existe, pero nadie la avala? Hoy día nos parecería atroz decir, bueno, yo tengo ahí en mi casa mis esclavos y están encadenados y les doy sus azotes y no pueden salir y sus hijos van a ser también de mi propiedad. Nos parece una aberración, pero eso sí lo hacemos con los animales, ¿no? Los animales realmente hoy día en nuestra sociedad son los esclavos del siglo XXI, y legalmente los animales son propiedad, son bienes muebles. Por eso es tan difícil poder sancionar a alguien que maltrata a un animal, porque la legislación te dice, si el perro es del señor, el perro es como si yo quiero agarrar mi silla y la rompo a palos, ¿no? Entonces, cambiar esa mentalidad de que los animales no son nuestros es una labor no solamente ideológica nuestra como individuos, sino también a nivel legislación, para que cada vez pueda haber más sanciones para proteger a los animales. Pero no suena nada descabellado, son los mismos derechos que pediríamos para nosotros, miembros de nuestra especie. Y la verdad, no somos tan diferentes. Siguiente. Muchos de nosotros tenemos perros o gatos en casa y se nos haría atroz, y se nos hace atroz cuando sabemos que en Corea se comen los perros y se comen los gatos. Pero como dicen ellos, pues a ustedes no se les hace atroz comerse a los cerdos o comerse a las vacas o a los pollos. Es una cuestión de cómo nos hemos educado, ¿no? Generamos muchísima empatía hacia los perros
Pero hay otro tipo de animales que son de consumo humano y así se les llama. Son los animales de granja, los animales de laboratorio, los animales de abasto, los animales para trabajar, los animales para entretenernos. Y hemos hecho esta división arbitraria. Y creo que la propuesta aquí es, si tenemos algo de empatía hacia otros animales, así sea los que conviven con nosotros en nuestra casa, ¿qué pasaría si llevamos esa empatía un pasito más allá y decimos, bueno, mi perro no es muy diferente a la vaca probablemente, ¿no? A mi perro le duele cuando yo le pego, si es que le pego, o cuando tiene hambre me hace saber que tiene hambre, y cuando está contento me hace saber que está contento y disfruta de mi cariño y mi compañía. Bueno, pues las vacas y los peces y los pollos tal vez no disfruten de nuestra compañía si no la tienen, para ellos no pasa nada, pero también tienen el deseo de estar en situaciones de bienestar. Y también los animales evitan las situaciones que les generan malestar, ¿no? Lo vemos evidentemente, huyen de lo que no les gusta y se acercan a lo que les gusta, lo buscan ellos mismos. Entonces, es simplemente si esta frontera que tenemos tan trazada de que hay animales para unas cosas y hay animales para querer o para amigos, si borramos un poco esta frontera y somos más empáticos y más congruentes con nuestra propia sensibilidad, estaremos incluyendo a más animales en nuestra comunidad moral, digamos, porque hasta ahora los animales ni siquiera pertenecen a nuestra comunidad moral, son objetos, son propiedad, son mercancías, legalmente son otra cosa. Entonces han quedado a lo largo de los siglos muy afuera de nuestras discusiones, incluso morales, de lo que está bien y lo que está mal. Incluso decimos, bueno, es que ellos son animales, como diciendo, pues son de segunda, ¿no? Entonces aquí la propuesta es desarrollar un poco nuestra propia empatía, quedarnos con reflexiones acerca de cómo nos relacionamos con el resto de las especies, qué beneficios tiene para nosotros una alimentación donde se reduzca o se anule el consumo de productos de origen animal, y simplemente animarse a dar el paso, averiguar qué hay más allá, qué puedo comer, probarlo, saborearlo, ver los beneficios que me trae a mí. Y como dice la última diapositiva, este es un santuario que rescata animales de granja, que está en Cataluña, en España. Y me gusta esta frase porque dice, la apatía aparece en nuestras vidas cuando podemos ver a cualquier animal en sus propios términos, compañeros con sus propias necesidades y obstáculos, unidos con nosotros en el misterio de la vida y la muerte. Este libro lo escribió Matthew Scully, que se llama Dominion, el poder del hombre, el sufrimiento de los animales y una llamada a nuestra compasión. Porque en el fondo no somos tan diferentes, y así como a nosotros nos gusta vivir en libertad, no ser torturados, a los animales no humanos también. Y esta es una probadita para que conozcan un poco más acerca de qué hay detrás de los derechos de los animales y de una alimentación como el vegetarianismo o el veganismo. Y cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Imaginemos un mundo en el que los animales son libres. Yo me acuerdo haber leído en alguna ocasión que llevaron conejos a Australia o a no sé dónde, los dejaron en libertad. A los años era una plaga tal que tuvieron que empezar a matarlos porque ya no era posible soportar. En todas las casas se metían los conejos, se robaban todo, se comían todo, hacían todo. ¿Qué haríamos en el mundo si todos los perros, todos los conejos, todas las vacas, todos los animales estuvieran en libertad? ¿Quién les da de comer? ¿Quién hace para ellos que se les dé comida? Muy sencillo. La respuesta es bien sencilla, mire. Cuando decimos los animales hay que ser muy claros, porque no es lo mismo decir ¿qué pasaría si los leones estuvieran en libertad? Fantástico, no habría circos con animales. ¿Qué pasaría si los delfines estuvieran en libertad? Fantástico, el mar estaría lleno de delfines. ¿Qué pasaría si los perros estuvieran en libertad? Triste, y lo vemos en las calles, los perros sin hogar. Entonces la propuesta es la adopción y la esterilización. En el caso, por ejemplo, si pensamos, a veces me dicen, es que si todos nos hiciéramos vegetarianos, ¿qué pasaría con los miles de millones, los 60.000 millones de vacas, cerdos y pollos que hoy día están en las granjas factoría? Obviamente esto no pasaría de la noche a la mañana, no con varita de mágica, toda la humanidad va a ser vegetariana. Ni siquiera creo que eso suceda algún día, ¿no? Pero sí creo que es una balanza donde podría llegar a equilibrarse el número de vegetarianos con el número de omnívoros. ¿Y qué pasaría con esos animales? Sencillo, ley de la oferta y la demanda. En la medida en que yo deje de demandar productos de origen animal, los van a dejar de producir. Cada vez van a producirse porque se producen, se crían y se crean como si fueran objetos
vacas, cerdos, pollos, gallinas, chivos. En la medida en que nosotros dejemos de demandar esos productos, la industria los va a producir en menor número. Siempre habrá quien coma carne y siempre habrá industrias que críen animales, pero serán en una menor medida, ¿no? ¿Y qué pasaría con los animales en libertad? A ver, esos animales hoy día ni siquiera tienen ya un ecosistema. Es decir, nosotros hemos modificado tanto ciertas especies de animales para consumo humano que no es que tengan un lugar en el ecosistema. Es decir, los pollos y las gallinas derivan de los faisanes que originalmente sí vivían en libertad, ¿no? Las vacas también derivan del urobouros, el toro que antes estaba en libertad. Hoy día hemos modificado estas razas para que ocupen menos espacio, para que se muevan menos, para que engorden mucho más, para que demanden menos alimentos. Hemos sido un poco una especie de Frankenstein. Entonces, a nivel ecosistémico sería sencillo porque simplemente esos animales no nacerían. No es que tuviéramos que abrir las jaulas y dejar libres a todas las vacas, los pollos, los cerdos. Simplemente no nacerían más. Bueno, yo también quería preguntar, alguna vez algunos veterinarios que yo conocí me dijeron que la única proteína que realmente sirve para el cerebro humano es la proteína animal, que los niños hasta cierta edad no deberían dejar de comer carne, porque las proteínas vegetales no llegan al cerebro en la forma igual que una proteína animal. Son de diferente absorción. Una proteína de origen animal se absorbe mucho más directamente, es como un shot de proteína, ¿no? Con la proteína vegetal lo que sucede es que el cuerpo, la proteína es una especie de tren que se forma con aminoácidos y los aminoácidos son los vagones. Los macrobióticos, por ejemplo, te dicen tienes que comer lentejas con arroz para tener la proteína completa. Pero no necesariamente. Si uno consume en una comida lentejas y al día siguiente arroz y el otro día maíz y el otro día frijoles, vamos formando estos vagones para formar la proteína completa. Desde luego es más lento el proceso de asumir o asimilar la proteína vegetal porque requieres más cantidades de alimento que la proteína animal, pero ojo, la proteína animal tiene mucho más contras que pros que la proteína vegetal porque viene aparejada con el colesterol, las grasas saturadas, las toxinas, todo lo que se le inyecta a los animales para que crezcan en poco tiempo, las hormonas, los antibióticos. Y nosotros, siendo honestos, no somos una sociedad hoy día que demande tanto consumo proteínico. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo ya no es tan físico y tan manual como era antes, de vamos a salir a construir la casa con nuestras propias manos y vamos a ir por el agua kilómetros y vamos a ir a la montaña y vamos a cultivar las manzanas que nos comemos. Nuestro desgaste, nuestro consumo proteínico es muy bajo, también por eso la obesidad, porque consumimos mucho más grasas saturadas de las que realmente consumimos por nuestras actividades sedentarias. ¿Alguien tenía por aquí? Yo pienso que aquí, como tú lo dices, es cuestión de costumbres, es cuestión de hábitos. Todo lo que tú nos mencionas es provocado por el hombre, porque los animales, si los dejamos en el ecosistema, la naturaleza agarra su ritmo completo. Ellos no los necesitan. Los animales solitos van a encontrar por dónde y cómo. Ellos, si hay muchos conejos, fue porque pues, no había depredadores de conejos. Porque acabamos con los depredadores. El conejo. Porque todo el mundo un conejito y después lo sueltan, los pobres conejos ahí van a andar. Hemos modificado. Yo estoy de acuerdo que, como tú lo mencionas, es cuestión de la ganadería, pero es provocada por el hombre. O sea, desgraciadamente, si no nos ponemos las pilas, si no nos ubicamos en lo que es, la verdad el mundo está terrible. Tú estás hablando ahorita nada más de contaminación ganadera. Y es terrible. ¿La de piel? Pero la contaminación en general, si lo vemos global, yo creo que no acabamos. Y acabamos traumados. Exacto, y creo que hay mucho más oferta de información de lo otro. O sea, nosotros ya oímos en el radio que el coche y que comparte el auto y que anda en bicicleta y transporte público, pero es muy raro que en el radio, en la tele oigamos consume menos carne.
¿Por qué? Pues porque claro que hay un vínculo muy estrecho entre industrias láctea y ganadera, y partidos políticos, y farmacéuticas, o sea, son negocios multimillonarios, ¿no? Súper subvencionados. Por ejemplo, nunca pagamos el precio real de un huevo. La gente dice, es que el huevo orgánico es el doble de caro. Pues sí, porque el precio es más o menos el precio real de ese producto, lo que te cuesta alimentar a una gallina, darle de comer, tenerla así. En la industria, para que sea todo baratito, pues las gallinas en menos espacio, poca comida, poca agua y subvenciones, ¿no? Entonces, tenemos mucho más herramientas para ser responsables en el ahorro de agua, en el uso de la en la información de contaminación de aire, pero en lo que comemos no tenemos mucha oferta, no es tan fácil prender el radio y escuchar información, prender la tele y que se nos hable de derechos de los animales o se nos digan recetas vegetarianas. Tenemos nosotros que hacer un poquito el esfuerzo y por eso, por el hábito, mucha gente dice, bueno, pues es lo que he comido desde siempre, hasta ahorita no me he enfermado, está sabroso, todo el mundo lo hace, pero si pensamos en futuras generaciones también, en los hijos, en los nietos, ¿qué clase de mundo les estamos dejando? Y no solo por el tema de la contaminación, sino éticamente que consideramos a otros seres con capacidad de sentir placer y dolor, productos, objetos que satisfacen mi paladar y son desechables simplemente y que podemos tratarlos como cosas porque así ha sido desde siempre. Hay muchas cosas que han sido desde siempre y nosotros que somos mayoría mujeres, pues desde siempre las mujeres fueron relegadas en la sociedad, fueron tratadas como objetos, como propiedad. ¿Qué habría pasado si hubiéramos dicho, pues así ha sido desde siempre y es cómodo estar aquí? Probablemente seguiríamos sumisas, sometidas, sin derecho a voto, cosas que se han logrado apenas en este siglo, ¿no? O sea, son muy recientes. Entonces creo que es el momento para que también haya una revolución moral que abarque a otras especies, porque además las mujeres podemos levantar la voz y protestar y decir y contratar un abogado, tal vez unirnos, hacer sindicatos, etcétera. Pero ¿y los animales? Están completamente a nuestra merced, o sea, dependen, como dice la frase final, de nuestra compasión, y compasión en un muy buen sentido de la palabra, ¿no? De sentir con el otro, de ponerse en el lugar del otro y simplemente decir, si a mí no me gustaría que me hicieran eso, que me trataran así, ¿por qué si trato a otros animales con capacidad también de sentir placer y dolor como si no la tuvieran? Entonces, puede haber muy buenas razones, la salud, la ecología, la solidaridad, pero yo creo que los animales puede ser la razón más fundamental porque es una cuestión de ética, ¿no? De dejar vivir a otras especies. Mira, yo diría que mi ética es ignorancia. Es ignorancia del ser humano porque no conocemos y no sabemos qué siente la vaca. Ajá. No sabemos qué siente el pollo. Y yo te voy a decir un ejemplo. Nosotros en una ocasión, mi hermano le llevó a mi mamá un guajolote para Navidad. La historia se lo llevó vivo. Sí. Mi hermana, pues el pollito que le había comprado al hijo. Y mi cuñada, el pollito que se encontró en la calle. Entonces Sí. nos juntaron 2 pollitos y el guajolote para Navidad. De verdad, como no tienes tu contacto con los animales, no sabes qué sienten, no saben cómo actúan. Esos pollitos se nos hicieron mascotas.